Ingreso en la Caja Nacional de Ahorro Postal en el mes de octubre de 1946 en un concurso de 170 postulantes, entré con el número 7. Y inmediatamente de entrada al banco me afilio, porque era automático, me daban los mismos documentos que del banco, los compañeros ya me daban una afiliación. Ahí me afilio. Eso fue en octubre del 46. En febrero del 47 me designan para integrar la comisión representativa de AEBU frente a la asociación. El primer paro de la banca oficial es en el año 1955. Y claro, encuentra a la gente muy unida, trabajadores de distintos planos hasta los gerentes, ¿no verdad? Y cuando se plantea esta situación, el desconcierto, sobre todo del personal superior, que se encontraba enfrentado frente a la obligación de una huelga, era realmente difícil. Yo recuerdo como un elemento, diríamos, central, una asamblea del año 1956. En esa asamblea, un compañero inolvidable, Edmundo de San, hace un planteo a la asamblea en lo que tiene que ver con que la solidaridad es solidaridad de clase y que la solidaridad se tiene que dar acompañando el movimiento y acompañando la huelga. Y en ese momento, tal vez uno de los primeros, se decide una huelga de 15 minutos a favor en solidaridad con los textiles. En AEBU, en cada banco hay una comisión representativa. En cada seccional del interior hay un conjunto de compañeros que integran esa seccional por votos de los afiliados locales. Y en todas las capitales tiene seccionales y lo ha tenido en algunas ciudades importantes también. Ingresé al banco en 1976, en el Banco La Caja Obrera. No ingresé con una idea a priori de hacer sindicalismo. Yo sí militaba políticamente, digamos, pero en aquel momento no vinculé un accionar específico, en tanto los sindicatos en aquel momento no tenían un funcionamiento público. Yo no conocía a fondo el funcionamiento sindical. Yo ingresé al Banco Pan de Azúcar en el año 1981 y empecé a militar más efectivamente aquí en la Asociación de Bancarios en el año 82. Creo que lo más rescatable de lo que yo puedo aportar como testimonio es haber pertenecido a esa generación justamente de jóvenes que ingresábamos al trabajo en dictadura y cómo la forma particular en que nos vinculamos a nuestro sindicato. Nuestro sindicato permaneció abierto durante la dictadura, fue un hecho no menor que permitió a las sucesivas dirigentes que tenía el sindicato, porque iban cayendo presos, mantener esta sede abierta con diversas actividades culturales, deportivas y, por supuesto, con actividad sindical clandestina. Nos manifestaron que AEBU tenía un funcionamiento que, además del funcionamiento público que tenía en cuanto a sus servicios sociales, deportivos, etcétera, se mantenían reuniones de carácter reservado, reuniones clandestinas, digamos, o casi clandestinas, que se mantenían en el local de AEBU y donde se trataba de juntar a compañeros de distintos bancos para tratar
las problemáticas. En AEU se descartaron aquellos intentos que realizaron personeros de la Marina en realizar a fines de los años 70, en realizar contactos sindicales, que los hubo con los principales dirigentes de AEU de aquel momento, pero digamos esos contactos podríamos decir que no gustaron, más allá del proceso que tuvieron en las instancias de las Fuerzas Armadas. En el sindicato esos contactos no gustaron y no fueron vistos como una vía de salida. Siempre se entendió que el protagonismo en la salida debía ser de los trabajadores. Frente a la ley de asociaciones laborales, ya estábamos en un momento en el año 81 en donde se realizó una enorme asamblea en diciembre, pero estábamos en un momento de mucha actividad aquí en el sindicato, en el 81, en el 82, en el 83. Los plenarios de las comisiones representativas en banca privada, que era el sector donde yo militaba, eran multitudinarios. Las discusiones eran eternas, porque la salida no era fácil, aceptar las condiciones que se nos planteaban para poder desarrollar la actividad sindical, cuando en realidad las libertades públicas todavía no estaban restituidas. En AEU esto fue así, se fueron conformando las asociaciones por banco, pero esas direcciones que emergían de las asociaciones concurrían al local de AEU y comenzó a haber ya allí plenarios, instancias más importantes, en los cuales se comenzó a analizar y a discutir con los trabajadores directamente ya ahí el proceso de salida política, los extremos o los hechos que iban sucediendo y cómo los trabajadores íbamos ensanchando brechas en cada una de las instancias. Qué buena decisión fue la de tener el edificio propio. El edificio de AEU fue, diríamos, una fortaleza de lo que se arrepintieron luego la dictadura, porque dicho por el propio Castiglione, porque aquello era un faro, era una luz. Las sedes de AEU también comenzaron a ser centros de resistencia, lo cual hizo que prácticamente desaparecieran aquellos locales que no eran propios, o los que fueron propios fueron impedidos, digamos, de funcionar, y los dirigentes también sufrieron represión, cárcel, etc. Destitución. Digamos, AEU tuvo centenares de compañeros destituidos de sus trabajos, tanto públicos como privados, y bueno, y contamos entre los aspectos más crudos a cuatro compañeros bancarios que al día de hoy están desaparecidos, ¿no? Ari Cabrera, Michelena, Bosco y Julio Escudero. A mí me parece que el error capital que cometió la dictadura en dejar abierto este local, este sindicato, fue habilitar que en él se desarrollaran un montón de actividades. Este sindicato ofreció su casa para que tuvieran lugar tanto la Avenida de los Niños, el regreso de Alfredo Citarrosa, en fin, un montón, prácticamente el canto popular también tuvo su sede aquí, la Cinemateca Uruguaya tuvo su sede aquí, un montón de eventos que fueron entrelazando y entretejiendo en la sociedad lo que después la sociedad pudo hacer libremente.
primero era obviamente la lucha por acercar la dictadura, la defensa de las libertades. Los primeros compañeros nuestros que a partir después del 85 comenzaron a salir de las cárceles, su reintegro gradual también a los bancos, un proceso de asimilación de parte de la historia que muchos de nosotros no la habíamos vivido en carne propia, es decir, en nuestra familia sí, obviamente. La firma de los primeros convenios colectivos, recuerdo la primera asamblea de la banca privada, en donde se reconoció no solamente el aspecto salarial, sino todo lo que contiene el convenio colectivo, el conjunto de condiciones de trabajo y de derechos de los trabajadores, derechos al descanso, que no lo tenían, derechos a días por estudio, derechos a un montón de cosas que los trabajadores no tenían. Me parece que la firma de ese primer convenio fue como la primera vez que las patronales reconocieron que el interlocutor era el sindicato bancario y que había que llegar a un acuerdo con él sobre un conjunto de temas que son los que componen el convenio colectivo. Por primera vez entonces también AEBU logra unificar hacia su interior niveles similares de salario en el sector privado y el sector oficial, elemento que siempre había estado, digamos, como anhelo, como aspiración y como objetivo, aquello de igual tarea, igual remuneración, ¿no? Y esto se plasma cuando se consigue este convenio que equipara ambas situaciones. Haciendo un repaso de todos estos hitos, uno de esos mojones más altos creo que sin duda fue la crisis del 2002 y la salida que tuvo la crisis del 2002. En aquella crisis, con el cierre de los 4 bancos, Comercial, Caja Obrera, Montevideo y Crédito, y algunas empresas colaterales que algunos bancos de estos tenían, nos dejaban con 3.000 compañeros en la calle. No es posible pensar que cierren decenas y decenas de fábricas, que el país está en crisis y los bancos no sufran esa crisis. Es imposible pensar que no atravesemos situaciones de despido estas y más y el país está en crisis y nosotros nos vamos a salvar. ¿Saben qué? Como siempre, como hace más de 5 décadas, casi 6, solo es posible revertir esa situación con un sindicato fuerte, decidido a pelear por la fuente de trabajo por sobre todas las cosas. Vamos a dejar prendas en el apero, pero vamos a priorizar el derecho sagrado a que ustedes, a que ellos, a que todos los uruguayos tengan un trabajo. En la crisis del 2002, el sindicato bancario, ante la pérdida de 3.000 puestos de trabajo, podía haber tomado la decisión legítima de haber hecho una huelga general y no haber permitido, prácticamente haber tomado de rehén al país y a la actividad económica del país. No fue ese el camino elegido porque entendimos que había cosas más importantes, que no debíamos entorpecer el curso y que nuestra lucha debía ser sin pausa hasta la restitución de esos compañeros que hoy en día estamos terminando de colocar, pero sin afectar más un país que realmente había caído de rodillas en el 2002 frente a la crisis argentina y frente a la propia crisis estructural del Uruguay.
que el país pudo transitar y salir de esa situación en un clima democrático y en un clima de mirada colectiva, sino porque desde nuestro ángulo y de aquellos 3.000 trabajadores que estaban quedando en la calle, al día de hoy estamos finalizando prácticamente ese proceso de reinserción donde la lucha del sindicato pudo por distintas formas resolver la situación laboral de esos 3.000 compañeros. Yo le atribuyo a la génesis de esta institución el germen, sin lugar a duda, de lo que a la postre fue la creación de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay el 5 de mayo de 1942. Los trabajadores bancarios a principios de siglo, los bancarios oficiales, fueron incluidos en la caja que se creó en 1909, no así los trabajadores privados. Desde ese mismo momento, los trabajadores privados, yo fijo la fecha de movimientos precisamente para generar condiciones de agrupamiento, que yo no dudo en calificarlos de intentos de generar un sindicato, comienzan en 1912. La caja bancaria, como lo es la cooperativa bancaria también, está íntimamente asociada y nosotros decimos que son parte de la esencia de nuestra organización sindical, por los principios que defienden y porque además dan respuesta a partir de la defensa también de una cuestión de identidad, a las necesidades que tenemos los trabajadores activos y pasivos, trabajadores del sistema financiero, obviamente que en un marco de seguridad social general. Tenemos que pensar que la caja bancaria hay que darle viabilidad. Han pasado muchos años de que la caja hizo los planteos y entendemos de que nos hemos quedado sin tiempo, pero igualmente es necesario ver cómo se prosigue en este sistema. Las soluciones tendrán que venir de las partes involucradas, o sea, empresas, trabajadores, jubilados y el Poder Ejecutivo actual. El elemento unificador de todo el gremio, la defensa de nuestra caja bancaria, que no es la defensa de un privilegio, sino la defensa de un derecho que tenemos los trabajadores, en particular del sistema financiero, de continuar defendiendo un instituto que a lo largo de su historia fue ejemplar el manejo de los recursos, su criterio de reparto solidario, para el cual aportamos desde algunos de nosotros desde que éramos muy jovencitos, y que hoy, en esta situación crítica con pérdidas brutales, en un sistema financiero altamente tecnificado, con eliminación de puestos de trabajo, más allá de que en los últimos 2 o 3 años el proceso comienza a revertirse, en una situación muy compleja de la cual nosotros pretenderíamos sacarla, no solo como forma de dar respuesta a los trabajadores pasivos del sistema, hoy jubilados, sino también como forma de avisorar un horizonte para todos nosotros, los trabajadores activos, que aún tenemos 20 o 30 años más de labor, un horizonte con mayores certezas y no con los niveles de incertidumbre que hoy tenemos, en particular los trabajadores del sistema financiero. Hoy peleamos por una banca que esté efectivamente de cara al país, independientemente, digamos, de que esos capitales sean capitales nacionales o sean capitales extranjeros. Es decir, estamos muy comprometidos con que todos los bancos que se insertan en el país trabajen de cara al país, trabajen en un proceso, como decíamos antes, se inserten en un proceso de bancarización, llevar servicio, y son las discusiones que el movimiento sindical en conjunto se da y se tiene que seguir dando. Un contexto desde el punto de vista político donde fuerzas progresistas están llevando adelante una serie de transformaciones en el país, fundamentalmente desde el punto de vista social, en la cual obviamente como colectivo nos incluimos,
pero que nosotros tenemos una perspectiva de aporte a partir de la independencia de nuestra organización. No existe país productivo sin sistema financiero que lo financie. Es una preocupación permanente porque en el programa de la Central se inserten las propuestas que tienen que ver con el sistema financiero y que tienen que ver precisamente con ese nexo, con esa interactuación que tiene que haber en forma permanente. De modo que esto para nosotros, lo del PIT-CNT no es antagónico, sino que es el complemento necesario para cualquier lucha de trabajadores, saber que estamos insertos en la misma lucha con el conjunto de los trabajadores uruguayos, públicos, privados, de la salud, de la industria, de los servicios, los trabajadores rurales. Convivimos en la interna de la Central, como convivimos en nuestra propia casa. Somos parte inseparable de la fuerza organizada de los trabajadores uruguayos.